Sonoro. Maravillosas, monstruosas. La mujer en el terror mexicano. Toda la primavera de 2026, la Ciudad de México alojará la exposición fotográfica Maravillosas, monstruosas, que recoge varios rostros femeninos del cine de terror mexicano. La invitada a este podcast, doctora en cine con especialidad en terror latinoamericano, es Valeria Villegas Lindvall, y nos va a contar su papel en esta exposición, pero además el enfoque que generó la idea de la misma. Por si eso fuera poco, y aprovechando esta puerta a la oscuridad, extenderemos la plática para entender precisamente los papeles que muchas figuras femeninas juegan en el cine de terror mexicano, que, a su vez, tiene también múltiples rostros. En otras palabras, Valeria nos va a llevar desde el origen del terror mexicano con La Llorona de 1933 hasta Huesera de 2022. Si eso no es suficiente para que se queden, es que el lado terrorífico de su corazón está más escondido que un ratón en panadería. Déjenlo salir. Hablemos de las mujeres en el cine de terror mexicano con Valeria Villegas Lindvall, alias Morena de Fuego. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Queridísima Valeria Villegas Lindvall, te doy la bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Estamos grabando para la gente que nos escucha en 41 países, Valeria, nos escuchan en 41 países en el podcast Cine Garage. Estamos grabando mientras entra la primavera al universo de la Tierra, pero nos vamos a acercar al infierno. Dime si sí, dime si no. Valeria, bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Hola Eric, muchas gracias. Oigan, y muchas gracias y muchos saludos a 41 países que escuchan el podcast. Una maravilla. Sí, nos vamos acercando un poquito al infierno. Bueno, que aunque no parezca que estoy cerquita del infierno, estoy cerca de los metaleros escandinavos. Entonces digamos que Sí, hay más o menos. que a mí me da mucho gusto, vamos a presumirlo. Siempre hemos hecho ya varias conexiones transatlánticas, pero creo que nunca hasta Suecia, que es donde tú estás ahora mismo. Y pues nada, ¿no? Vamos a hablar de por qué estás allá, vamos a hablar de la exposición. Cuéntanos por qué estás allá, Valeria, es uno de los países que nos escucha, de hecho, Suecia. Ay, qué increíble. Hay mucha gente que habla español o que quiere aprender español y que afortunadamente han decidido que hablar de cine con nuestras y nuestros invitados es una buena mecánica, una buena manera de hacerlo. ¿Qué haces tú en Suecia, Valeria? Cuéntale a la gente que nos escucha. Pues mira, para todas las personas que nos escuchan, yo siempre digo, yo soy pura águila azteca en Europa. Ya aquí representando, ¿cómo no? Fíjate que yo ya tengo ya más de, bueno, yo voy para la década acá, pero en realidad todo comenzó hace más de una década, hace unos, híjole, ya me estoy, pues sí, ya 15 años de ir y venir. En realidad, yo hice un intercambio académico aquí en Suecia y sabiendo que quería dedicarme a algo de cine, pero no estaba muy segura, yo siempre tuve la intención de ser periodista, de escribir de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi licenciatura, pues, se dio la oportunidad y dije: "Pues, es que aquí hay un mundo maravilloso de poder hacer teoría", que sabemos que en México es posible. Sin embargo, pues, si uno tiene el privilegio de hacerlo en otro sitio donde se cultivan como esos programas que son muy específicos, en ese tiempo, hace unos 15 años, pues, el panorama era muy diferente, ¿no? Y hoy por hoy existe la grandísima fortuna de que hay muchos más sitios para desarrollarse en términos de teoría y filosofía en México. Sin embargo, pues eso no era como mucha opción en ese momento. Regresé a México, empecé a trabajar en Rolling Stone México, donde trabajé casi 7 años de mi vida. Una cosa muy increíble. Entonces, el rock and roll y el terror los llevo así en la sangre, en la Bien. piel, en los tatuajes, en todos lados, ¿no? Y la cosa es que después de eso, como que fue este ir y venir, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad de Estocolmo. Y ahí me empecé como un poco a meter en estos temas del terror, pero eran unos temas de un terror como, digamos que era muy presente, hace un poco más de 10 años, que eran los terrores, pues, del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, para mí era como súper interesante ver que todas estas cosas se iban como internalizando un poco en la cultura audiovisual
de una manera mucho más explícita. Y pues nada, ya después regresé, trabajé en Rolling un buen tiempo ya de planta y después pues con la grata sorpresa de que conseguí una plaza de investigadora doctoral aquí, pero en Gotemburgo, en otra ciudad. Y en ese momento pues atado a esta cuestión del terror, pues yo decía: "Hijo, ay, es que como que sí quiero seguir hablando de las cosas de terror", pero como que ya para mí era como muy estresante y también emocionalmente muy drenador, no que hablar de terror no lo sea, hablar de estas cosas como tan dolorosas de la violencia. Y entonces dije: "Ay", mi proyecto de hecho empezó pensando en las representaciones del diablo, porque yo le veía muchas Ujú. cosas interesantísimas en el cine de terror mexicano, puntualmente latinoamericano, y de repente, pues, empezó como que a formar esta cosa bien interesante. Y cuando conocí a mi mentora, que fue mi asesora de tesis, Anna Bachman Rogers, que es una de estas personas que también como que comulga y me formó mucho, aprendí mucho de ella en términos de feminismo y cine de terror. Entonces, pues, me empecé a ir como más a decantar sobre las mujeres en el terror, que es el tema que hoy nos ocupa y que yo estoy muy feliz de compartir contigo. Exactamente, esa gente, ese es el nivel de nuestras y de nuestros invitados. Entonces, este es el momento, voy a aprovechar tu gigantesco currículum para que se suscriban al podcast Cinegaras. Denle ahora mismo ahí al botón de suscripción, denle al icono de la campana. Nos gusta mucho tenerles cerca a partir de eso, aunque no todo mundo platica directamente cuando lo hacen, cuando se suscriben, además de que nos ayudan. Tenemos la certeza de en qué país nos escuchan, a qué hora, en dónde, entonces háganlo ahora. Valeria, en esos ires y venires, lo último, lo más reciente más bien que has hecho, por lo menos en México, es colaborar en la exposición que a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, con la colaboración del INCINE, de Alameda Films, de mucha gente, se abrió en el Centro de la Imagen. Es una muestra fotográfica. Hay trozos de películas centrados la voy a decir en plural, las figuras femeninas dentro del cine mexicano, que es a donde vamos a dirigir la segunda parte del podcast y es donde yo quiero platicar contigo, porque creo que hay una peculiaridad única en las figuras femeninas del cine mexicano que otros cines no tienen y para allá que quisiera llevar la conversación. Mientras, cuéntanos de tu participación en esta exposición, repito, en el Centro de la Imagen primaveral, va a estar ahí hasta mediados de abril. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se estableció la conexión? ¿Y qué puede ver ahí la gente a partir de tu participación y de lo que tú misma viste después de que se empezó a realizar y a concretar lo que podemos ver en el centro de la Ciudad de México? Pues sí, efectivamente, esta exposición que yo tuve el enorme privilegio de bautizar, me encanta que se haya quedado con ese nombre, y que va a estar precisamente en el Centro de la Imagen hasta el 26 de abril en entrada libre. Entonces, las personas que nos escuchan en México y que están en la Ciudad de México, pues La gente que vaya a aprovechen. venir también, porque hay mucha gente Exacto. que viaja en estas épocas, ahí está. Efectivamente, pues, y aparte va a estar justamente en el momento de la Semana Santa, entonces no hay Eso. mejor momento que ir, pasarse por la Ciudadela, pasarse por la biblioteca también. Y pues nada, realmente esta colaboración, que es una colaboración que se hizo el puente primero con IMCINE, después con el Centro de la Imagen, fue a partir de una persona que yo quiero y admiro mucho, que muy probablemente tú sabes quién es, Abraham, Castillo, un gran colega, un gran colaborador y también una persona a la que yo le tengo mucho respeto profesional y personal. Hemos hecho podcast con él. Sí, es que de verdad es un tipazo, aparte es una enciclopedia, yo a donde voy siempre digo: "Es que de veras este compa sí es una enciclopedia", ¿no? Entonces, he tenido el grandísimo privilegio de hacer conexiones a partir del trabajo de Abraham como una persona que está súper sintonizada con el archivo, que produce mucho conocimiento académico, pero sobre todo que yo veo como su labor como guerrero del cine de terror y de género, ¿no? Sí. Entonces para mí fue una dicha, porque yo ya venía de hacer un proyecto con Paulina del Paso, precisamente con su esposa, ¿no? Y habíamos hecho este proyecto de archivo negro con VIX, que también está en esta plataforma, que se puede acceder desde México, y pues siempre estamos en comunicación constante, ¿no? Y él fue el que me puso en contacto con Laura Alderete, que ella es directora de promoción de cine mexicano del IMCINE, Un y saludo a estuvimos Laura que nos oye, ¿eh? hola, Lau. Con ella y con Mesly Silva, ¿no? Que es con la coordinadora del acervo, y me dijeron: "Oye, mira, tenemos esta cuestión, nos gustaría que hicieras el texto curatorial", y pues yo obviamente feliz, porque ya sabes que dicen que nadie es profeta en su tierra, pero uno intenta, ¿no?
Y a partir de ahí nos pusimos de acuerdo para pensar como, digamos, en el discurso y qué era lo que unificaba estas imágenes, ¿no? Porque como los podcast escuchas estarán pues enterados, probablemente ya hayan ido, probablemente no, pero lo que pueden esperar es una colección amplísima de rostros de mujeres, de participaciones de mujeres en el cine de terror mexicano durante 4 décadas, y aquí lo interesante es que no se abocan como a estas, o sea, la curaduría está hecha de modo tal que no estamos solamente mirando las imágenes aterradas, ¿no? Sino también todos los roles superversátiles que las mujeres desempeñan, han desempeñado en el género, y también en sus cruces con lo fantástico, en sus cruces con la ciencia ficción, con la comedia. Entonces, yo creo que lo que viene a también reflejar lo vasto de la selección, de la curaduría, es la versatilidad del género, que yo creo que es una de las cosas más increíbles y más, probablemente que más le debemos al toque mexicano en estos tratamientos del género. Y eso es lo que pueden esperar. Entonces, pues, si las personas, que nos están escuchando, pues, se encuentran curiosas de ir a visitar la exposición, se pueden encontrar unas cosas muy increíbles, sobre todo un material de archivo de Alameda, que creo que solamente pocas veces en la vida se puede mirar con tan buena definición. Sí, porque son películas que luego nos encontramos ahí en la tele y Sí, yo de caray. nuevo aplaudiré hasta el infinito que películas que no están ya en los cines y te los encuentras en ciertos canales de televisión en México, 3 o 4 que todo el día están pasando películas. Eventualmente aparecen este tipo de historias. Hay mucho cine de terror ahí, me agrada mucho, especialmente cuando nos acercamos a Halloween, Día de Muertos, ahí las concentran mucho, pero honestamente a veces las copias no son las mejores. Verlas como las tenemos en la exposición sí resulta un privilegio, resulta toda una experiencia. Sí, y aparte creo que también es parte de una labor muy especial, a la cual yo le tengo mucho amor y también que yo le debo mucho ese cruce a personas como Abraham, que estamos como, digamos, un poco, invertides en hacer un esfuerzo porque ese cine se preserve, pero también porque se pueda circular fuera de México. Yo creo que una de las grandes bondades es que podemos como ponerlo en contexto, ¿no? Y hablar de lo que estaba pasando, en términos de lo social, de lo cultural, de lo político y tal. Y uno de los esfuerzos que a mí me hace muy feliz es precisamente hablando de la calidad, son esta ola de remasterizaciones y recuperaciones del cine mexicano, porque precisamente a partir de esto, los medios físicos que están volviendo de muchas maneras, también como un poco para resistir esta cosa de que uno pues compra el acceso, ¿verdad? A plataformas pero realmente nunca nada de esto es tuyo, y estamos un poco Claro. regresando a esta parte del bien material, por decirlo de alguna manera, del soporte material que eran para nosotros en un momento las videocaseteras, ¿no? Ya después ya después los discos pirateados, ¿no? De de cine y tal, ¿no? Que seguramente tú también así descubriste muchísimas joyas, ¿no? No, hombre, Y muchísimas, y no eso solo pirateadas, sino, sino que legítimas. que sí, Pero bueno, yo no vengo a anunciar nada pirateado. De hecho, una de las cosas y una de las labores más bonitas que hemos tenido la oportunidad de hacer y que comparto créditos con Abraham ahí, es precisamente una serie de 5 películas, de Alameda Films, de las bóvedas de Alameda, que fue lo que inició como, digamos, le dio como el escopetazo de entrada a todos estos esfuerzos de una manera u otra. Es un box set que se llama México Macabre y está hecho con, Powerhouse, que es una de estas distribuidoras enormes, de este lado del mundo, están precisamente basados en Londres. Y aquí, pues, empezamos a hacer este trabajo de recuperar un montón de cosas. Yo tuve el enorme privilegio de hacer el audiocomentario de La maldición de La Llorona, uno de los stills, precisamente Rafael Valedón está en la exposición, y es una película que es muy cerquita a mi corazón, porque es uno de los casos de estudio de mi investigación doctoral y del libro que publiqué, a partir de la investigación doctoral. Entonces, es bien bonito porque se recuperan un montón de materiales que se creían perdidos, ¿no? Eso es una reproducción, exactamente. de los materiales de promoción, de las anécdotas, histórico, todo, ¿no? Entonces, curaduría la hizo Abraham junto con nuestra colega y amiga Nora Mejeni, que también gran proponente de llevar estos cines a los mercados angloparlantes. Y creo que una de las cosas más bonitas de ese esfuerzo es saber que, o sea, no se le quita a lo mejor la etiqueta de lo excéntrico, que casi siempre persigue al cine mexicano de género en otros lugares, Si a esas vamos, el cine, por definición, es es excéntrico. excéntrico. O sea, Ujú.
O más bien yo diría, no con el afán de quitarle esta idea de que es chafa o que es una copia de algo, Exacto, sí, sino que se convierte en esta cosa tan especial que no lo recuperas sin contexto, ¿no? Sino que viene con un montón de cosas, es una cosa muy linda y así han salido La Llorona, Dos monjes, El fantasma del convento y Las mujeres panteras, box sets del santo. Entonces son bondades que muchas de los enclaves como cinéfilos en otros sitios donde no se habla español, pues pueden tener acceso a todo esto, ¿no? Entonces, para mí es como un poquito una continuación la exposición con estos trabajos que venimos haciendo desde hace unos años. exactamente, porque el cine popular también es cine, entonces Ujú. defenderemos también al cine popular hasta siempre. Ahí está la invitación a la expo. Valeria, por otro lado, tu trabajo, como ya lo dijiste, está centrado en el cine de terror, en la figura femenina. Y me gustaría que habláramos de ese enfoque, porque yo lo decía al inicio de este podcast. Creo que podemos hablar de las figuras femeninas en el cine mexicano, que son varias, y los cines de terror mexicanos, que también son varios, ¿no? Y vamos ahí, como decías, desde la comedia, pasando por el cine de luchadores, la sexicomedia, hasta cine de terror muy apegado a lo tradicional, y estoy entrecomillando, del género. Hay como en todos lados mucho terror, pero hay cosas del terror que solo existen en México. Y yo nada más plantearía este punto de despegue para que tú nos expliques por dónde va tu enfoque y ver si estoy muy equivocado. Siempre lo estoy, nada más que a veces estoy más y a veces estoy menos equivocado. Yo, por ejemplo, a la hora de revisar lo que podíamos comentar aquí, está el tema de La Llorona, la película del 33, que es de alguna forma la cinta que realmente inaugura el género de terror en México. Tenemos antecedentes, ¿no? Pero como cine de terror, y creo que lo dijo Daniela Latorre el día de la inauguración de la exposición, el cine de terror mexicano tiene una madre, que es justo La Llorona. ¿Por qué lo digo? Porque si volteamos a otros cines de terror, volteemos al Caligari, por ejemplo, ¿no? O al Nosferatu, si ustedes quieren. Es como si dijéramos, claro, el cine de terror alemán tiene un padre, el cine de terror gringo tiene un padre. Creo que de los poquitos cines de terror en el mundo que tienen una madre es el mexicano, y eso ya desde ahí nos tiene que dar de pensar a muchas cosas. Claro, yo a La Llorona la quiero mucho. Yo a La A Llorona mí la me quiero daba miedo mucho. de chiquito, pero ahora la quiero mucho. Yo a La Llorona la quiero mucho porque fue mi punto de entrada para muchas cosas que creo que se desarrollan desde lo mexicano, pero también en esta cuestionante de cuál es el rol del género, de la racialización, de la clase social. Y fue una manera, o sea, de acercarme también a la exposición, ¿no? Porque el texto curatorial precisamente ahí nombro que para mí no es ninguna casualidad que la primera Llorona fuera como, digamos, la primera cinta que le da como que este punto de sonido sincronizado, pero sobre todo Ujú. algo súper importante que en los años 30 cuando se empieza, o bueno, cuando existe como esta ansia de un establecimiento político certero, veníamos de la revolución, veníamos de un montón de desacuerdos de poder. Entonces, pues, finalmente una sociedad que necesita encontrar donde el deber ser en algún sitio, pues, tenía que también dibujar, digamos, que creo que eso se ilustra muy bien, dibujar un consenso, más o menos, de historia, un consenso de cuál es el rol de las mujeres, cuál es el rol de los hombres, cuál es el rol de la ciencia, cuál es el rol de la superstición o de la religión. Y creo que esa cinta como que es un parteaguas tan bonito y tan interesante, porque no solamente se decide hacer una cinta que de algunas maneras se le podría mirar como de, los usos muy góticos del espacio y de las imágenes, pero también se hace una decisión súper consciente de incluso tener como que esta primera como carta de presentación de una leyenda distintamente mexicana, porque sabemos que es como este común denominador que también nos causa mucha comezón como espectadores, no solamente del cine de terror, pero como espectadores conscientes de que existen un montón de discursos que tienen que ver con nuestra nacionalidad, que muchas veces son muy reduccionistas, o sea, también, hablemos de que son los años 30, ¿no? No, claro, no, el país estaba encontrando rumbo y era un momento Claro, creativo muy peculiar en México. O sea, por supuesto. lo mismo ocurría con la pintura, lo mismo ocurría
con la escultura. O sea, es un momento donde México todavía está temblando de una guerra civil que estaba muy cerquita. Todavía no estamos, si ahora no estamos asentados, antes menos, ¿no? Claro, y creo que también viene, o sea, cuando hablamos de la configuración de la mujer como la madre de la nación, la configuración de la mujer también como desgracia, ¿no? Como desgracia y como en un papel al que se ha empujado esta figura de la mujer racializada, de la mujer indígena, de la mujer pobre, casi siempre con todos estos marcadores que pesan tanto, ¿no? Y eso es como súper interesante porque se plantea en el corazón del conflicto de la película. Es un conflicto que sigue 3 generaciones distintas, porque es como este retablo que se va desdoblando, ¿no? A partir de esta familia, que carga con esa maldición, ¿no? Y lo interesante acá es que es la mujer que carga con esta maldición. Eh, Creo que también para mí una cosa muy rica y muy interesante que tuve la oportunidad de desarrollar en mi investigación, en mi libro, es precisamente que un año antes se venía, estrenando Santa, ¿no? Y Santa, que es la historia de una mujer caída, tal, ¿no? Entonces, las 2 son mujeres caídas en maneras distintas, las 2 refuerzan, pues, o empiezan a poner de manifiesto qué lugar, se va a asignar a la mujer moderna mexicana, entre muchas comillas, y cuál función histórica tiene, ¿no? Entonces, creo que empieza a dibujarse también como estas jerarquías en relación de los hombres científicos y de razón y no sé cuánto, y todas aquellas mujeres que están asociadas con la superstición, con el conocimiento doméstico, que también muchas veces toma la forma en estas películas como de brujería, ¿no? O incluso un conocimiento extranjero, que es algo que se plantea mucho en las películas de la época. Entonces, creo que ahí nos da para pensar en muchas maneras en que el cine de terror nos ayuda a hacer estas imaginaciones que cuestionan un montón de cosas que tenemos asumidas, ¿no? Sobre todo el rol de las mujeres, de las personas racializadas, el rol de las personas empobrecidas y qué lugar ocupan en una modernidad mexicana que se va transformando de la mano de los cines de terror también. Claro. Ahora, eso lo podemos ver desde ahora, esas interpretaciones las podemos proyectar desde ahora, pero, ¿qué ocurría en la época y por qué? Y dime también si estoy cierto, hay distintas representaciones de lo femenino en el terror, mucho más allá del género. Yo pienso en La nave de los monstruos, por ejemplo, ¿no? Que la figura femenina es tanto la villana como la heroína. Entonces, no sé si en la época se reflexionaba eso o simplemente ahora tenemos la oportunidad de lanzar la teoría hacia el pasado y recoger todo lo que nos estás contando. Claro, yo creo que más bien ahí era un sitio de construcción, porque obviamente cuando nosotros hacemos teoría o análisis, eh, pues como que digamos que miramos hacia, o sea, miramos el contexto y la visión en ese momento es como 2020, ¿no? Tenemos mucha más claridad de lo que rodeaba ese proceso. Pero más bien a mí lo que me parece interesante es que sí, a lo mejor, o sea, siempre existe un punto de resistencia y siempre existe como que ese granito de, ¿no? O bien en la lectura, leerlo como, digamos, ¿cómo se le llama? Como a contracorriente, como solemos decir las teóricas feministas, o leerlo desde los puntos, por pocos que han sido, de resistencias, de cómo representar la autonomía, por ejemplo, ¿no? Creo que en lo que pasaba también en el momento, que es un fenómeno muy interesante, que contribuye, yo creo, a que muchas de nuestras generaciones comprendieran, o sea, a lo mejor generaciones pasadas, un poquito más grandes de la mía, ¿no? La mía, no tanto las generaciones jóvenes, era esta recuperación del cine de terror de: "Ay, es que está bien chafa y está tratando de adaptar estas cosas", ¿no? Y mirábamos las películas de los 60 y nos parecían chafas, ¿no? Ujú. Pues porque los valores de producción evidentemente estaban de acuerdo con el periodo, pero aquí lo interesante era el rol cultural que tenía el género, ¿no? Que se miraba como una cosa, pues sí, precisamente un entretenimiento popular, pero denostado por ser popular, ¿no? Pero Claro. es el que viene a salvar una crisis económica terrible en los años 60, ¿no? Entonces, qué irónico que un cine que, pues, denostaba un poco demeritado en los círculos, e incluso hay como de estas grandes crónicas o estudios muy sistemáticos a partir del cine de terror. García Riera es un ejemplo perfecto, porque hay un Sí. montón de omisiones y son bien intencionales. Y él dice: "Bueno, pues, estas como que ni valían la pena", porque, o sea, y desde esa articulación de qué es el cine nacional y por qué no cabe el cine de género, también cabe cuestionarse que, si bien tal vez no se considera, bueno, la posición radical de la mujer, ta, 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 de manera explícita, sí había terreno para hacerlo, porque había como que esta,
Pues yo se lo atribuiría entre otras cosas, la libertad de la ficción, la libertad de lo sobrenatural, pero también la libertad de decir, bueno, pues no están poniendo tanta atención y por eso las películas de terror suelen ser tan subversivas, ¿no? Ustedes ya son parte del perfil Patreon Cine Garage. Ahí tenemos contenido que solamente nuestros suscriptores pueden disfrutar. Ahí estamos debatiendo, platicando, celebrando, hablando todo el tiempo de cine entre nosotros. Tenemos reuniones para debatir películas, nos mensajeamos, armamos algunos cineclubs que están a punto de resucitar en esta primavera y por supuesto nos saludamos unos a los otros con el lenguaje común que es el cine. Súmense, vengan a esta comunidad exclusiva para nuestros suscriptores y pueden hacerlo en www.patreon.com/cinegarage. La mecánica es muy sencilla, ustedes se suscriben en el nivel de su preferencia, esa suscripción les da acceso a toda la información, a todo el contenido, a todas las pláticas que tenemos ahí día con día, información y contenido que se renueva, repito, todos los días. Esa suscripción se las agradeceremos siempre, nos ayuda a mantener vivo el podcast Cine Garage. Con su aportación podemos seguir produciendo este podcast, uno de los más escuchados en todo Iberoamérica, exclusivamente dedicado al cine y a ustedes. En esta ocasión, mil gracias a Jorge Tripp, Ana Tamayo, Flor Adriana Reyes, Samuel Rivera, Arturo Figueroa, Alejandro de la Cruz, Jan Osorio, Mónica Martínez, Leonardo Díaz, David Vázquez. Ellos son una pequeña selección para agradecerles personalmente en este episodio, pero somos muchas personas las que estamos ya ahí disfrutando de otra manera, exclusiva, el cine. El que nos gusta y también el que no nos gusta. Hay prueba gratuita, tómenla y después quédense con nosotros que la cosa se está poniendo muy buena. Súmense al perfil Patreon Cine Garage en www.patreon.com/cinegarage. Yo creo que la gente, especialmente la gente que nos escucha fuera de México, agradecería un par de ejemplos de todo lo que nos estás contando. No porque no haya quedado claro, sino porque después pueden ir a internet, teclear el nombre de la película, ver la película y decir, claro, ya sé de lo que estaba hablando Valeria, porque lo dejaste muy claro, ¿no? Pero decir, encontrar estos puntos de subversión, encontrar estos puntos de representación, ver cómo en esta película la figura femenina está marcada desde este punto y en otra, que probablemente es del mismo año, está marcada de un punto completamente diferente. Si no es mucho pedir, te agradecería que le pusieras a la gente algunos ejemplos. Hay gente muy joven que nos escucha y que también agradece que les demos esas pistas. Sí, por supuesto. Es más, yo me iría de así sin frenos por un material que precisamente hay por ahí una foto de Rita Macedo. Yo a Rita Macedo le tengo mucho cariño, nunca la conocí en persona, ¿va? Pero le tengo mucho cariño por el enorme peso que tiene en nuestra cultura audiovisual. También porque, pues, era una figura interesantísima de trabajar en La Maldición de La Llorona, trabajar con Buñuel en El Ángel Exterminador. O sea, es que es una locura de verdad su trayectoria, ¿no? En el teatro, en un montón de cosas. Y pensando precisamente en ella, que yo siento es una santa patrona. De hecho, sus ojos, eso me parece una cosa bien interesante. El libro que yo publiqué, que se llama Wicked Women and Witches, que es el resultado de mi investigación doctoral, son los ojos de Rita Macedo en la portada. O sea, es la inspiración para Erika Casab, que es la chica que me hizo esta portada, la tipografía y demás. Y yo la pondría precisamente como un ejemplo porque, en La Maldición de la Llorona, sin arruinarle ahí la trama a nadie, ¿verdad? No La pasa Maldición nada. de la Llorona, si no han mirado la película, por favor, háganlo. Es una cosa muy interesante porque la Llorona no es esta madre de vamos a renunciarla, ¿no? Qué cosa tan horrible, qué vergüenza, sino que recupera una idea de linaje femenino que no se venía dando en otras películas. Ahí creo que la transgresión está más clara, está más aterrizada, ¿no? Obviamente, constituyendo el villano de la película, pues Rita Macedo, que es la persona que canaliza, ¿no? La herencia de su madre la Llorona, en este caso, pues asociado con la Malinche, con Malinchen, lo ve como que o sea, como que está retratado de una manera en que esa línea, ese linaje femenino que muchas veces ha renunciado, regresa con un chorro de poder, ¿no? Y da tanto miedo porque es una mujer con muchísimo poder. Y aparte es una mujer que en el contexto de la película no tiene hijos, nunca se casó, o desapareció ahí el compa cuando está casada.
desapareció de manera muy misteriosa, con todo Que el es algo bien glamour. común. Ajá, con todo el glamour de la viuda sesentera. Sí. Y aparte, pues, se mira la parte. Yo creo que una persona tan regia como Rita Macedo, muy pocas en el cine mexicano, ¿no? Y ahí creo que hay un punto de subversión tan interesante, porque, desde los años 60 pues, se lee, o el espectador de los años 60 está leyendo a esta mujer como una villana, pero de alguna manera también podemos dar ese giro y pensar que incluso, o conceder que incluso en ese momento, pues, permitía una libertad impensable muchas veces desde lo femenino en los años 60 y en lo que venía, ¿no? Y era una transformación que, si bien se estaba dando en un circuito, digamos, como de condena a ese poder, es posible articular un poder femenino. Ese me parece un excelente ejemplo. Antes de que nos des el siguiente o profundices, nada más para, si la van a buscar, búsquenla bien. Es La maldición de La Llorona. Estamos hablando de una película de 1963, ya lo dejaste claro, años 60. Dirige Rafael Valedón, que coescribe con Fernando Galeana la película, ¿no? Para que tengan ahí el dato, ¿no? Para que tengan ahí la ficha técnica, y aparte es muy lindo saber que las personas que hacían esas películas estaban ya involucradas en el quehacer gótico antes, Ujú. en hacer películas como dramáticas. O sea, creo que también es como un diálogo de géneros muy lindo, que muy muy pocas veces nos detenemos a pensar que esos elementos tan dramáticos del terror en esa época, en los años 60, sobre todo en esa década, le deben mucho a generación, o sea, como a varias décadas anteriores de esos desarrollos. Yo creo que si me fuera por una siguiente, que tal vez va a ser una obvia, porque creo que es muy de culto y creo que es muy evidente, yo me iría por Alucarda de Juan López Moctezuma del 78, porque hay Ujú. un cuadro hermoso de Tina Romero perdiendo la razón en la exposición. Sí. Y pues también porque yo considero que todas estas son como digamos, son mis mamases, ¿no? O sea, son mis ancestras en lo terrorífico. La Llorona es una de ellas, y definitivamente Alucarda. Tina Romero, en esta parte de Alucarda, que no volvió a hacer otra película de terror hasta Las Lloronas del 2004, me parece, Lorena Villarreal, y después hasta el 2023 en El exorcista de Adrián García Boulán. O sea, no había hecho películas de terror en mucho tiempo, y pues son contadas las ocasiones en las que eso ocurrió, y yo creo que me iría por Alucarda porque es un animal muy raro. Es un animal muy raro, lleno de misticismo. Es una película que está hecha en inglés, que está hecha en una adaptación súper gótica, pero que también tiene, ay, no, un arreglo como de ambiental y de musical increíble de Max Geffen, que es lo más setentero que hay. Estos como organitos Hammond y un chorro de distorsión que creo que a más de un músico experimental le gustaría solamente por eso. Pero creo que ahí la subversión también es una cosa bien interesante, porque, pues, a ella se le castiga por ser esta presencia, no solamente contra los deseos de un sitio como el convento donde vive, sino también desde una sexualidad explícitamente lésbica. O sea, a mí me parece muy interesante que el mismo Juan López Moctezuma haya manifestado en alguna ocasión. O sea, realmente ahí el villano no era ella, sino las personas que no la dejan ser, ¿no? Claro. Entonces, creo que teniendo presente esa interpretación que ya se da desde que el texto se hace, no porque el director, pues, ponga ahí la intención y ya la leamos, si no, pues, así que chiste va, y ya la leamos inmediatamente, pero sí creo que está muy sugerido que existe una como que esta como comunión que se da con Susana Camini, que es Justine, de la cual está súper enamorada del personaje, tal. Existe una comunión que a mí me parece muy poco característica del momento, que no es condenar esta sexualidad de: "Ay, no, qué mal me siento, que me estoy muy atraída". No, o sea, es un amor apasionado, apasionado hasta la locura, ¿no? Y me parece bonito porque hay instancias donde hay como esta comunión, hay instancias donde hay, ternura, a pesar de que viene, pero siempre viene o sea, nunca es gratis, nada. Y creo que eso es lo bonito de la película, porque nos da una oportunidad de ver ese estira y afloja. Es chistoso porque muchas personas que desconocen el cine de terror latinoamericano, en Europa, habrán visto Alucarda, porque es una película, pues, muy conocida en el circuito de culto. Y y muchos de ellos, pues, me plantean: "Oye, pero es un texto bien feminista", y digo: "A ver, creo que nos da para un montón de conversaciones complejas". Yo jamás diría que es un texto así decididamente liberador o feminista, pero creo que nos da esa complejidad de la ternura por el castigo, y que siempre van ahí pegados, ¿no? ¿Y qué pasa? Ella nunca puede como que liberarse por completo, pero se lleva un montón de gente corbata. Entonces, digamos que existe como esa creo que
eso es lo bonito de la subversión y de hablar en clave del feminismo, en clave del pensamiento descolonial cuando hablamos de terror, porque nos invita a ver que las cosas tampoco son tan, o sea, tan polos opuestos, ¿no? Que por Tan cierto blanco es y negro. claro, y si me lo permites, pues decir que de hecho acaba de salir uno de mis artículos sobre Alucarda, que ya tenía muchas ganas de que saliera, Ok, y está en un libro que se publicó con la Universidad de Ámsterdam, que es sobre satanismo, feminismo y cultura popular. Yo creo que le parecería muy interesante tal vez a las personas que nos escuchan. Y yo hice una pieza precisamente discutiendo y haciendo este deslinde de por qué Alucarda pues no podría considerarla de esa manera. ¿Qué pasa con esta cosa de la expresión, feminismo satánico y este tipo de cuestiones? Y creo que da para mucho y también ahí me meto un poquito a la vida de Juan López Moctezuma. Entonces ajá, es también una manera de mantenerlo vivo y un poco más desmitificado, tal vez, en o sea, para los lectores que están de este lado del mundo y en otros sitios donde no se habla español. claro, pues si hay chance de leerlo en línea, ten seguro que lo publicaré aquí abajo del podcast, igual que hago con las películas, siempre pongo las ligas para ver las películas que estén disponibles en plataformas, aquí abajo de la publicación, tanto en la web Cine Garage como en el Patreon, ahí las encuentran. Valeria, ¿qué ocurre con el cine de luchadores? Que es como el cine menospreciado dentro del cine menospreciado en México, ¿no? Yo lo defiendo siempre. Creo que buena parte de mi educación cinematográfica se la debo al cine de luchadores, pero ahí cualquiera diría, claro, esas representaciones de lo femenino o son muy esquemáticas o son muy menores. Lo he escuchado. ¿Qué podríamos decir de ese tipo de representaciones de lo femenino en un cine como el de luchadores, que en una definición rápida, completamente superficial y por lo tanto inexacta, uno diría, pues es cine de hombres para hombres, cuando en realidad creo que también nos dice cosas? Claro, y creo que es un ejemplo muy bonito o sea, y que lo traigas a colación me parece importantísimo para las personas que no son mexicanas, porque creo que también viviendo de ese lado del mundo, uno se da cuenta de que el referente visual del luchador, de alguna manera ya se convirtió en el atajo visual, que tiene que ver con lo mexicano. Y eso ha ido mutando, pero al mismo tiempo es un referente tan, tan claro, y creo que eso habla de su impacto cultural. Cuando tiene que ver con las mujeres y su participación, precisamente tuve la oportunidad de participar con una entrevista en la restauración de Las Mujeres Panteras de René Cardona del 68, si no mal recuerdo, 67. Ahí sí tengo que darle todo el crédito a The Killer Film, el crítico enmascarado que conocen tal vez las audiencias y claro que tú conoces, que hace una pieza interesantísima donde habla de lo importante que las mujeres fueron en el circuito de la lucha en la época. O sea, eso es que a mí me parece un documento súper importante, ¿no? También hablar de que estas representaciones, y creo que lo pusiste muy bien el pie, pensando en La Nave de los Monstruos, pensando en Lorena Velázquez, pensando en Norma Lazareno, estas presencias hermosas, ¿no? Y estas chicas hermosas que también en Night of the Bloody Apes se llama en inglés. Las luchadoras contra el Doctor Muerte me parece que le pusieron, porque tiene varias, eso al de saber también la audiencia. Todos tienen 20 Tienen nombres. 20 nombres y también estas cosas donde se hacían como cortes alternos para Europa, para Estados Unidos y empieza la distribución ahí podría ser un podcast entero. O sea, lo que tiene que ver con Sí, distribución, con cine de género, o sea, de luchadores, de terror, de ciencia ficción en los años 60, porque los cruces están, o sea, cuando quieras echamos el chisme sobre eso, ¿no? Pero bueno, abocándome a esta cuestión de Killer Film tiene una cosa bien interesante, una discusión acerca de las mujeres como referente atlético, porque ya venían, ujú. o sea, pero en la pantalla tal vez, pues se representaban obviamente de otras maneras mucho más seductoras y un poco más dentro de una feminidad normativa, diría yo, ¿no? El deber ser. Y lo interesante es que en las mujeres panteras, pues existe como que un refuerzo de eso, ¿no? Estas mujeres súper seductoras y que son muy atléticas y tal, pero siempre dentro de los cánones de lo que se considera deseable. O sea, Tongolele está como una parte súper importante de esa película, una mujer súper seductora que sale bailando y todo. O sea, fue súper lindo que yo les puse esta película a proyectar para mis alumnos aquí
alumnas suecos, y estaban fascinados. O sea, es que decían, es que yo jamás había visto algo así, ¿no? Y les proyecté también este pequeño corto que viene como un extra en esta edición con The Killer Film, y entonces pudieron entender realmente que todas estas ideas que tienen sobre el cine global, era un curso de cines globales, sobre el cine global de luchadores, también vienen con este trasfondo, ¿no? Entonces yo diría que tal vez existía como que este paralelismo, porque también en la misma película los dobles sí son luchadoras reales, ¿no? Los dobles que están haciendo ahí la parte como más atlética y real de estos encuentros sobre el ring. Entonces creo que ahí sí, lo interesante es que tal vez la imagen que viajó a partir de estas cosas tan normativas y de la feminidad normativa y del atletismo que era esbelto, que no era o sea, no estamos hablando de mujeres musculosas, ¿no? Es una cosa muy de la época, pero también creo que no le quita mérito al hecho de que existía de una manera paralela un deporte legítimo. Yo también siempre defenderé el cine de luchadores porque me parece un documento cultural súper importante. Claro, que además retrata cosas que el otro cine o los otros cines simplemente querían ignorar, que lo cual también nos da un punto de estudio extra. Pues Valeria, ¿hay chance de que la gente pueda comprar tu libro? ¿Hay versión electrónica? ¿Tiene que ser solamente en físico? Para dejarles el dato y que te sigan leyendo y que sigan aprendiendo de ti. Fíjense que ahora mismo se hizo un tiraje muy limitado porque fue o sea, lo editó la Universidad de Gotemburgo. Entonces yo tengo como 10 todavía. La ¿Los idea, vendes? pues contáctenme, ya saben, en Instagram estoy como @morenadefuego_PhD para que se vea ahí el título de doctora, y en Blue Sky estoy como Morena de Fuego, y ahí siempre me pueden contactar. La idea es sacarlo en algún momento. Ahorita estoy trabajando sobre otro libro que ya tiene que ver más con el cine de terror en el siglo XX, ¿no? Digo, el siglo XXI, perdón. Y desde los 2010 para adelante. Pero mi proyecto, pues, a mediano plazo es sacarlo con una distribuidora distinta, pero ahí sí hay que hacerle un montón hay que De meterle ajustes. cuchillo, claro, hay que Sí. meterle cuchillo, pues, para actualizar muchas de las cosas, ¿no?, que fueron ocurriendo en términos de políticas culturales y demás, y, pues, para actualizar y tal vez meter algún caso nuevo, pero Ujú. tengo como misión, digamos, también publicar lo más que se pueda en acceso abierto, ¿no? Es súper importante que los resultados de la investigación también sean democráticos. De nada me sirve que sea para comprar, no sé, un libro de miles de pesos, ¿no? Y precisamente por eso, pues, todo lo pueden encontrar en @morenadefuego_PhD. Ahí estoy en Instagram y voy compartiendo un chorro de cosas que están en acceso abierto. Lo más reciente son un par de videoensayos y un ensayo sobre Huesera, que creo que, Huesera y el punk mexicano. Muy bien, muy bien. Pues era una de las películas de culto automático de este siglo. Valeria, te quiero agradecer enormemente que hayas platicado con la gente que nos escucha. Desearte muchísima suerte. Ya apuntamos ahí tu Instagram para seguirte y nos encontraremos pronto y platicaremos el día que tú quieras hablar de lo que sea. Ten en cuenta y por seguro que los micrófonos Cine Garage están abiertos para ti. Muchas gracias, y muchas gracias, Eric, verdaderamente por la invitación. Gracias a Lucía por hacer el puente también. Sí, gracias, Lucy. Y pues yo aquí siempre a su disposición, en línea y en otros lugares me encuentran como La Morena de Fuego, porque así siempre he firmado, pero ya es momento de ponerle el nombre real, oficial, a la presencia y al personaje. Y pues nada, te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación tan rica. Yo siempre estoy a disposición del público y pues escuchen, bajen, suscríbanse, compañeros que están escuchando por ahí en todos los lugares del mundo. Y pues ahí nos vemos en los internets de las cosas. Este fue el infierno primaveral, como con Valeria Villegas. Mil gracias, Valeria. Gracias a ti. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.